Mi original es una primera en la que trataré de sentar un mapa de la cuestión de los problemas que comprendería una concepción más diversa de la comunicación, tanto en política pública como en muchos de los debates que tienen lugar en políticas de comunicación, en nuestro entorno, sobre la materia. Y en segundo lugar, ¿qué deberíamos entender por una comunicación para vivir? ¿Qué elementos, qué experiencias históricas pueden alimentar esa visión teórica? Y llegar a unas conclusiones finales sobre este tema. Me habían comentado que la exposición entre 45 minutos y una hora, porque después habría participación del público, así que pido a la moderadora que si me extralimitaran el tiempo, me llama la atención porque siempre en estos encuentros lo más interesante surge del diálogo. Y una de las racionalidades básicas de la interculturalidad es asumir el principio freudiano de la dialogía como un elemento constitutivo de toda identidad y de toda subjetividad. No hay ser, no hay sujeto sin diálogo. El diálogo, decía Freire, es una condición existencial, así que espero que tengamos tiempo suficiente para poner algunas ideas en común, para dialogar y tener una interlocución, que es uno de los objetivos que tenemos que enfrentar a esta reunión. Uno de los aspectos que deberíamos plantear en los cambios que ha habido en comunicación en los últimos tiempos tiene que ver con reconocer este concepto de la diversidad que históricamente nos había quedado relegado. Tomen en cuenta que la historia de la comunicación es la historia de la comunicación de masa, la historia de lo masivo, por tanto, de un concepto más bien uniforme, estable, homogéneo de la comunicación. Pero en los últimos tiempos pues hemos tenido que plantear nuevos marcos normativos y, por tanto, y ese es el sentido de mi exposición de hoy, pensar desde la comunicología nuevas propuestas desde la teoría normativa en este cambio de paradigma. El primero lo ha anticipado la presentación del título y es pensar, como lo define Muniz Sodré, la comunicología como una ciencia aplicada de lo común. Esto implica pues, varios principios, como señala Dani Muñoz. Primero, citamos a Freire, pues, tenemos que asumir que la información es transitiva, es de alguien para alguien, que la dialogía es un elemento constitutivo e intersubjetivo de toda forma de comunicación, que la dimensión comunitaria también es constitutiva de todo proceso de mediación social. Y así podríamos señalar muchos de los elementos de este cambio de paradigma que habían sido revelados, porque tomen en cuenta que la historia de nuestra ciencia, que la historia de la comunicación, es la que viene heredada de la teoría matemática, de la ingeniería de telecomunicaciones, del principio emisor, mensaje y receptor, que han estudiado con Laswell, pero que evidentemente introduce una visión absolutamente lineal, ingenieril de la comunicación, justamente negando esa dimensión transitiva, dinámica, dialéctica, dialógica de la sociedad. A eso añadamos una perspectiva de lo que hemos denominado comunicología del sur, de una episteme del sur, que implica nuevos principios normativos. Entendamos esa epistemología del sur, en el sentido de Boaventura Sousa Santos, no como un pensamiento elaborado desde el sur geográfico, desde América Latina, sino más bien como una posición epistemológica. Es pensar la comunicación desde el sur, pero también desde abajo, es decir, desde la subalternidad, desde los sectores históricamente excluidos. Más aún en un escenario que es el que está cambiando con la revolución digital, de lo que algunos denominan el capitalismo cognitivo, y nuevas condiciones de valorización. Aquellos que nos dedicamos a la perspectiva crítica desde una visión marxista sobre los principios de la teoría del valor de Marx, y vemos cómo se generan a través de las redes sociales nuevos procesos de acumulación de capital, la captura de datos, la expropiación de lo común, los cercamientos, el capitalismo de plataformas, pues tenemos que pensar en este nuevo contexto histórico, económico, político, los retos para otra teoría normativa de la comunicación, en el que empecemos a recuperar esa dimensión comunal de lo común como un elemento constituyente y también como una nueva línea, un paradigma alternativo a esa matriz que han marcado los estudios de comunicación, de llamado paradigma informacional o el enfoque matemático, ingenieril, que es el que desde la
creación de nuestro campo científico con Galton y los pioneros de la escuela estadounidense han venido definiendo como concepto básico de la comunicación. Es evidente que hay un nuevo régimen de información y, por tanto, tenemos una nueva economía en el sentido de Foucault, una economía política de archivos, que habrá que problematizar, discutir o cuestionar las condiciones de la producción de conocimiento en este nuevo escenario de disputa del código, de creciente abstracción que introduce la revolución digital. Por tanto, esta afirmación de la comunicología de un nuevo marco normativo, de una comunicología del subir desde abajo, de nuevos principios normativos y una visión radicalmente distinta de la comunicación, en la que situaríamos a la hora de pensar el reto de la diversidad, la radical perspectiva de la interculturalidad como un proceso productivo que no solo debe considerarse como un reconocimiento de la diferencia en las manifestaciones de las culturas populares, indígenas, que habitan a vía llana, en América Latina, sino también, lógicamente, para pensar desde nuevos conceptos y nuevas matrices el hecho mismo de la comunicación, sea desde el centro del sistema del capitalismo de plataforma o sea desde la periferia. Insisto que es una perspectiva epistemológica, teórica, que hay que plantear. Empezando porque hay un nuevo modelo de mediación. Sabemos que la revolución tecnológica ha introducido un cambio cultural de los usuarios. La explosión de contenidos y la problematización de la diversidad no se ha dado solo por un proceso de concientización, aunque ha habido un elemento importante, como tenemos después de frentes culturales, de lucha del movimiento indígena, de lucha de los sectores culturales, pero también ha habido una revolución tecnológica que ha introducido cambios culturales en los usuarios. Desde la sociología del consumo, si hablamos de los años 60 y 70 del pasado siglo XX, ya hay estudios que empiezan a observar que con la sociedad de consumo hay un cambio de hábitos, una diversificación, una estratificación de consumos y estilos de vida diferentes. Los propios estudios culturales en esas décadas empiezan a ver la importancia de las políticas del estilo, de las formas diferenciadas de consumo y de representación de las diferentes clases. Bueno, hoy con la revolución digital, ese proceso de transformación cultural en las formas de consumo se ha multiplicado. ¿Quién imaginaría que hoy, por ejemplo, hubiera una comunidad, por tanto, en México con una fuerte cultura popular, pero que a través de las redes acceden a nuevos repertorios simbólicos, hay procesos de hibridación y transcodificación y, por tanto, de algún modo también la explosión de nuevos repertorios simbólicos, de nuevos códigos culturales y también de una diversidad de formas de reconocimiento, de autoconocimiento y de proyección del espacio público. Estamos además ante nuevos sistemas complejos y descentralizados que cada vez penetran en los ámbitos de los llamados puntos de vida y, por tanto, vamos a plantear el reto de la ecología de la comunicación, es decir, cómo estos sistemas complejos de información y conocimiento se relacionan con las ecologías de vida. El problema de la ecología de la comunicación siempre es la relación entre el sistema y entorno. En la escuela de cálculo de semiótica sabemos que todos los problemas de representación, todos los problemas semióticos se resumen en la relación entre el sistema y el entorno y entre estática y dinámica. Tenemos una dinámica acelerada de transformación tecnológica, un sistema complejo transversal en red que penetra todos los intersticios de la vida social, incluso los más domésticos, empezando por la sexualidad y siguiendo por la unidad familiar, por la institución de la familia y continuando, lógicamente, por la política, por la cultura, por todos los aspectos sociales. Eso, evidentemente, también ha generado transformaciones significativas en los modos de reflexividad y de representación de la sociedad y de los diferentes grupos humanos. En ese escenario ha habido una creciente creatividad. El ejemplo que normalmente ponemos cuando discutimos estas nuevas realidades de los nuevos modelos de mediación sería la memética, ¿no? La creatividad popular del meme, y no es que se invente algo con Internet. Antes había otras manifestaciones, por ejemplo, la cultura graffiti, ¿no? Como la gente en los años 80 empieza a registrar su marca,
salir del anonimato a través de la creación y ocupación del espacio público. Pero estas tecnologías digitales han incrementado las formas de innovación, de creatividad y, por tanto, también la multiplicación de formas diversas de representación. Lo que no está exento de contradicciones. Hablar de una multiplicación de la diversidad no nos sirve para reproducir el discurso de Silicon Valley, el discurso hegemónico que se ha extrapolado desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, desde California, el mito de fundación de la sociedad de información al resto del mundo, Europa, América, Asia. Habría que cuestionarlo primero porque, como toda tecnología, evidentemente esta revolución digital implica también formas de reorganización del poder. Hablábamos antes de la economía política del archivo, es decir, vinculado a estas explosiones de diversidad, de socialización de la capacidad creativa de los grupos subalternos y de la ciudadanía. También hay una lógica de control. La minería de datos, el Big Data, la era de lo que Armand Matelar denomina perfilado, un sistema de control geopolítico extremo, en el que evidentemente se reconoce la diversidad, pero esa segmentación está localizada en un territorio controlado y evidentemente bajo sospecha, de acuerdo a lo que podríamos llamar la matriz hegemónica del sistema dominante de comunicación, que es la matriz de la cultura WASP, ¿no? La cultura blanca, anglosajona y protestante. Pero evidentemente, junto con estas revoluciones hay, como todo proceso contradictorio de transformación, la emergencia de una nueva aula virtual o de un nuevo espacio autónomo. Nancy Fraser habla de contrasesferas narrativas en Internet. Yo prefiero hablar de espacio público posicional y en una lectura marxista sobre lo que sucede hoy día en Internet, que plantea algunos retos también, que forman parte de ese cambio de la teoría normativa. Como señalaba que traigo la diversidad de la interculturalidad, no es una cuestión de un ámbito especializado, vinculado inicialmente a la comunicación interpersonal y posteriormente como un elemento propio de los estudios culturales. Implica muchas más cosas, ¿no? Implica, en términos de teoría normativa, discutir qué es el dominio público. En ese contexto, vuelvo a recordar que sociedad de masas homogénea, uniforme, de la sociedad industrial, clásica, el modelo de la prensa masiva y de los medios masivos concentrados y centralizados que ha dominado la historia de la comunicación moderna a lo largo del siglo XX y en buena parte de este siglo XXI. Reconocer la diversidad que esta interculturalidad implica e incluso cuestionar el concepto público, qué entendemos por dominio público y de qué manera se puede crecer desde la diversidad de grupos, desde la diferencia y la multiplicidad de actores, lo que llamamos multitudes conectadas, un control democrático, un control social de la comunicación y de ese dominio público. Si ustedes analizan lo que es el espacio público, verán que es un espacio de dominio común en el que prolifera el anonimato, como ahora se reivindica en Internet, pero que implica una serie de cuestiones a discutir también en política pública. Hemos experimentado transformaciones en este capitalismo plataforma que no se han traducido en política. Y aquí ya introdujo un primer concepto. No podemos considerar la mediación intercultural o interculturalidad sin una politización. Por tanto, eso lleva a discutir cómo se gobierna la red, cómo se establecen espacios comunes, autónomos, entendiendo la autonomía no desde el concepto que algunas ONGs y colectivos que quieren empezar pensamiento radical y que en buena medida reproducen las tesis neoliberales de Silicon Valley. Esas tesis se traducen en que no hay que intervenir, que no tienen que hacer los poderes públicos, no tienen que hacer política, no se debe regular Internet, debemos impedir que haya interferencia por parte de cualquier poder, sea el poder social organizado de esas multitudes o los poderes del Estado. Pero evidentemente cuando hablamos de control democrático de la comunicación, cuando hablamos de dominio público y diversidad, pues problematizar la interculturalidad significaría también tener políticas públicas para un gobierno democrático de Internet y también para una transformación verdaderamente democrática y radical del capitalismo. Eso pasa por reconocer algo que las políticas del estado de bienestar a lo largo de la
décadas del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, no han reconocido encajado bien. Es decir, hay una pluralidad de actores, tenemos un nuevo sistema descentralizado de información y todavía es una promesa la tesis de Habermas de la opinión pública deliberativa, crítica, participativa, es decir, la democracia deliberativa es una promesa incluso en Internet. Una propiedad o condición de la construcción de lo común y de la interculturalidad de la perspectiva radical pasa, evidentemente, por el diálogo. Pero no hay diálogo, retomamos de nuevo Freire, sin escucha activa. Esa es la esencia de la democracia deliberativa, el reconocimiento de diversos actores, el diálogo y la construcción de consensos, de acuerdos en común para el gobierno, sea de las nuevas tecnologías y de la comunicación o de cualquier otro ámbito. Evidentemente, partiendo de la participación ciudadana, frente a lo que podríamos denominar hoy día una gobernanza privativa, en la que todos tienen acceso, y este es un problema que es muy importante. La interculturalidad y la diversidad no se logra simplemente con el consumo o el acceso a los medios de comunicación. Se logra cuando se expresa el máximo nivel de complejidad de un sistema que es el gobierno en participación en las políticas y decisiones de cómo se organiza el propio sistema de comunicación. Lo que tenemos en la actualidad es exactamente lo contrario, y lo digo por algunos colectivos que indican la autonomía y en realidad están reproduciendo el discurso neoliberal basado en la liberalización de servicios, en el acceso abierto, en una comercialización o mercantilización de las formas de consumo y desarrollo de las tecnologías y al final de una privatización de lo común, de una expropiación de lo común, de un cercamiento de lo común y de una privatización del dominio público que es en el que nos podemos encontrar, deliberar y participar para reconocernos. Estoy hablando del derecho a la comunicación, que fue una reivindicación, si recuerdan, del Foro Social Mundial, también de la cumbre alternativa que tuvo lugar realizado por la OIT más que por la UNESCO, la llamada Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, la alternativa, en el que había un cuestionamiento del capitalismo financiero y del concepto que ha dominado, sigue dominando en este capitalismo de plataforma. Cuando hablamos de economía de los bienes comunes, cuando hablamos de desarrollo, de democracia participativa, de una interculturalidad productiva, de una diversidad transformadora, estamos justamente oponiendo a ese discurso de una falsa autonomía, el de lo común, el de la comunalidad, el de la economía de los bienes comunes, que en comunicación creo que es un tema central, tanto para el reconocimiento de la diversidad como por la toma dialógica de construcción colectiva de espacios de reconocimiento, de autonomía y de desarrollo en este sentido. No suele ser habitual en este sentido, pero cuando hablamos de una ecología de la comunicación, del principio de lo común, van a ver, cuando vean el concepto de summa causae, que tiene que ver con estos principios, y esos principios en la matriz cultural andino-amazónica son justamente los que definen el concepto del buen vivir, el principio de complementariedad, el principio de integralidad, de armonía, de ecologías de vida, por tanto de sostenibilidad, de acuerdo a lo que sería el río, la naturaleza, de estructuras participativas, por tanto horizontales. Recordarán aquí al maestro Luis Ramiro Beltrán cuando reivindicaba frente al modelo de Laswell y a esa teoría matemática de la comunicación que ha dominado como paradigma informacional las concepciones al uso en comunicación, pues la idea de que la comunicación debía ser horizontal, participativa, en la que los actores intercambien los roles y por tanto puedan establecer los diálogos. Y principios como el equilibrio, nada tan exactamente desequilibrado como el actual sistema de comunicación. Cuando digo desequilibrado en todos los sentidos, desequilibrado en cuanto a los ritmos temporales, como creemos que es importante, desequilibrado en cuanto a la naturaleza y su sostenibilidad, desequilibrado en cuanto a quienes pueden controlar, vean ahora la actual polémica por Twitter y las decisiones que el nuevo propietario establece al respecto. Es decir, lejos de ser un sistema de comunicación equilibrado, lo que tenemos es exactamente lo contrario,
Estos principios serían básicos, son los principios de la comunicación para los individuos, una pauta ahí, pero también para una nueva teoría normativa y para la construcción de una política no común, de una comunicología de verdad que sea una ciencia aplicada. Los conceptos en la segunda parte de mi exposición lo vamos a desarrollar pormenorizadamente para entender a qué nos referimos con estos principios. Pero en ese escenario que estamos dibujando, complejo, tramado por una biopolítica, de extractivismo de datos personales, de extractivismo también de recursos naturales, en cuenta los retos que implica y también, si quieren en el debate, podemos hablar de las consecuencias que ello significa, por ejemplo, por lo que está sucediendo en Brasil, respecto a recursos esenciales de los que depende la economía digital. Pienso en el litio, pienso en el silicio, pienso en muchos materiales, minerales, que nos da la naturaleza y que, por tanto, el actual desarrollo de aceleracionismo tecnológico, como vamos a ver después, es absolutamente desequilibrado en todos los sentidos, empezando por la sostenibilidad y continuando con la extracción de recursos y minerales básicos para la vida y para el equilibrio de nuestro ecosistema natural y también social, que tiene consecuencias evidentes en todos los planos. Eso se podría traducir en teoría normativa en agendas políticas, ¿no? ¿Qué entendemos por agenda política? Bueno, lo que está en el trasfondo del debate. Sería un error pensar la mediación intercultural como una cuestión de comunidades indígenas, de sectores marcados racialmente, porque seguiríamos en la matriz y en el concepto hegemónico que desde el origen de los estudios en comunicación intercultural marcó Estados Unidos para entender la resistencia de campesinos indígenas en países de América Latina a los modelos desarrollistas que impulsaban la UNESCO. Como nosotros entendemos que la interculturalidad es la problematización o politización de la construcción del modelo colonial, o digamos en otros términos, como una impugnación al saber poder colonial, hay que establecer una agenda política que pasa por discutir, por ejemplo, el derecho de telecomunicaciones, qué acceso tiene la ciudadanía, cómo se reconoce esa diversidad, qué conceptos de servicio público han sido penalizados o absolutamente abolidos por el neoliberalismo en las últimas décadas, qué concepto de diversidad cultural. La UNESCO está haciendo un trabajo interesante, no solo reivindicando Internet como patrimonio común de la humanidad, sino también los repertorios simbólicos, pidiendo también proteger lejos culturales que están desapareciendo. A ver si ahora no. Estaba señalando que el trabajo que ha hecho la UNESCO ha sido interesante, no solo defendiendo Internet como patrimonio común de la humanidad, sino defendiendo con el Fondo de Diversidad Cultural, lenguas y culturas que están desapareciendo en el planeta y que tienen difícil acceso y registro en la nueva cultura digital. Es la tragedia de los comunes, que lo han estudiado Ostrom y otros economistas, que es un elemento que nos afecta cuando hablamos justamente de proteger la diversidad e impulsar una política digital. Y por tanto, ese es el reto de politizar la mediación intercultural, como también politizar lo que ha sido una reivindicación de las comunidades indígenas por la expropiación, por la ley de propiedad intelectual, ya no solo de elementos naturales ricos de su propia cultura, de su entorno natural, sino también de sus propios ritos, conocimientos ancestrales y formas de representación. Este es el elemento importante que sostiene, por ejemplo, Joseph Miers, cuando reivindica que no podemos construir una comunicología no común, no podemos proteger la diversidad si sigue imperando el copyright, si sigue dominando la normativa, legislación, filosofía y modelo de copyright exportado de Estados Unidos a todo el mundo y que está lastrando a través de la Organización Mundial de Comercio todas las formas de economía doméstica y local, es decir, las culturas populares y los saberes ancestrales para su viabilidad, sostenibilidad y desarrollo. No solo tienen que reivindicar la nueva economía lo que comunes, como han hecho, sino también impugnar el derecho de propiedad intelectual. Y este es un tema político que atraviesa todos los elementos de pérdida de las culturas periféricas o de amenaza a la diversidad cultural en el planeta. La tragedia de los comunes es evidentemente no solo el quiebre del dominio público en la comunicación, sino la apropiación y privatización de las formas
subalternas de vida o la comunicación del capital. Cuando indicamos una ecología de la comunicación compleja, cuando reivindicamos una regulación de las redes de intercambio y de construcción de las comunidades subalternas, es justamente porque como agenda política es la única garantía para un desarrollo autónomo y equilibrado de las diferentes culturas. Y ese es un elemento que es indisociable, por más que haya una concepción de la mediación intercultural que se limite o al campo de lo interpersonal o al campo de los grupos o de la comunicación micro, más que de la perspectiva macro. Se habrán dado cuenta que desde una perspectiva marxista nos interesa mucho poner el acento en la estructura, en la economía política de la comunicación, en la dimensión macro que hace posible las formas de construcción y vida, las ecologías a nivel del entorno comunitario para el desarrollo de las culturas populares, los saberes ancestrales, de la interculturalidad, como un síntoma, en el sentido que apuntaba en ese momento Negri, de la crisis de la globalización capitalista y de las alternativas democráticas que pueden emerger en este tema. Y que pasa evidentemente por incluso cuestionar los conceptos clásicos de servicio público, hacía antes una crítica al estado de bienestar, que no reconocían los diversos actores, pues evidentemente hay que tomar en cuenta que hoy defender el dominio público no es estar en la dicotomía Estado versus mercado. Significa que podemos organizar servicio público con medios alternativos y ciudadanos, que las radios indígenas pueden hacer clústeres y pueden construir plataformas con los medios públicos, compartir contenidos, conocimientos, experiencias, que un concepto de Estado social y derecho a la comunicación implica una visión más participativa en la que no solo se proteja de manera reactiva las políticas públicas, la diversidad, sino que el pluralismo interno sea radical y presente. Es el ejemplo que siempre se pone en Estados Unidos. Bueno, podemos tener una cuota de canales para los afrodescendientes, otra cuota para la población inmigrante asiática, otra para los latinos, pero no hay diálogo, democracia participativa, deliberación, intercambio, no hay una problematización de la matriz WAS, de la cultura WAS hegemónica en el sistema de comunicación. Bueno, hablando de una concepción del Estado social de derecho en materia de comunicación, es justamente abrir el espacio para confrontar los diferentes repertorios simbólicos y para hacerlos presentes en todos los ámbitos, cuestionando incluso esa visión de la participación como un simple derecho de acceso. Si ustedes revisan todas las políticas de telecomunicaciones, el servicio universal se produce básicamente en consumo, derecho de acceso. Y cuando no hay acceso por parte de comunidades campesinas, indígenas, entonces sí, reivindicamos que tengan derecho a la conectividad. Pero el problema no es tener derecho a la conectividad, sino cómo aparece la cultura y qué capacidad tiene de programar, de dominar el código, de controlar la plataforma, de tener, por tanto, sus propios medios. Tienen ustedes experiencias como la de Oaxaca con la gestión de lo que serían telecomunicaciones comunitarias desde los propios pueblos y comunidades aisladas. El derecho de acceso, insisto, no es solo conectividad, es también gobernanza, control democrático de los sistemas de comunicación, garantizando así esos principios clásicos de servicio público de calidad en los contenidos y en la infraestructura técnica, pero también universalidad, entendido no como un concepto de uniformidad de la sociedad moderna, o un concepto kantiano de modernidad. Sustituyan la palabra universalidad por pluriversidad, ¿no? En ese concepto de calidad y pluriversidad lo estaríamos señalando que sería necesario plantear esa agenda política, pero común en los propios mecanismos de control público de radio y televisión, de las nuevas tecnologías, revisando qué entendemos por transparencia, rendición de cuentas, formas de independencia y de autoridades como los ombudsman, defensores de la audiencia, en estos nuevos escenarios, en los que, insisto, se puede y se debe regular ese concepto de la autonomía como lo contrario al Estado. Es un concepto, yo creo que fallido, erróneo, y que nada contribuye al desarrollo de una concepción mucho más rica de la comunicación. Por eso insisto sobremanera
en esa agenda política. Y evidentemente, para una teoría normativa, hablando de la epistemología del sur, pues reivindicaríamos una ecología de la comunicación en varios sentidos, así retomando las tesis de Bourdieu. Primero, una ecología de los saberes. Hablábamos antes de los saberes ancestrales. Si ustedes, no es su caso, ustedes son una excepción, pero si ustedes revisan las currículas de las facultades y escuelas de comunicación de todo México, podríamos hacer en el resto de América Latina lo mismo, en Europa, pareciera que la historia de la comunicación empieza en Londres, París, quizá alguna otra capital europea y, lógicamente, Nueva York. Que evidentemente no ha desarrollado y cultivado el giro de colonial, pero hay unos elementos en la teoría latinoamericana de comunicación y cultura que sí quisiera reseñar. Primero, que a diferencia del modelo de la teoría matemática y del modelo de Laswell, la escuela latinoamericana asumió un concepto que es un concepto dialéctico y la propiedad de Hegel, que desarrolla Marx, pero que la teoría de la comunicación pareciera que lo estudia a partir de Martín Barrero, que es mucho más anterior, pero el hecho de que los estudios culturales latinoamericanos reivindiquen una concepción de la comunicación abierta al campo de la cultura, por tanto, de los problemas interculturales, de diversidad, de cotidianidad, de formas de representación, todo este planteamiento de partida de la escuela crítica latinoamericana es importante, porque no hablamos de medios sino de mediación, porque no hablamos de comunicación sino de cultura. Y esto ya supone un giro de 180 grados respecto a lo que es el paradigma dominante de la escuela estadounidense. Es decir, tenemos desde el pensamiento de la liberación en las ciencias sociales latinoamericanas claves epistemológicas, formas diferentes de metodología de investigación, pasando por el ensayo, siguiendo con tradiciones como la de IAP, que desarrolla Orlando Falcón, trabajando en el campo colombiano, de las metodologías participativas de comunicación para la salud, que desarrolla la vida neutral. Asumimos de manera productiva un concepto central en la interculturalidad, como es el concepto de hibridación que no solo se da en el reconocimiento de la diversidad de culturas, de mezcla, de avinagamiento, que diría un gran sociólogo, René Zabaleta, de Bolivia, sino hibridación también teórica y metodológica, de diferentes tradiciones, ¿no? Asumiendo la pluralidad de voces, en el sentido de lo que tradicionalmente la semiótica denomina polifonía, ¿no? Todo discurso, toda trama textual tienen voces atravesadas y todas las formas culturales tienen una pluralidad de manifestaciones subalternas de culturas populares, siempre evidentemente expuestas a la influencia más mediática de la industria cultural. Y en ese sentido podemos hablar de la escuela latinoamericana como una matriz que siempre tiene una agenda propia y diferenciada a partir de dos elementos muy importantes que son los que vamos a retomar para la libre economía. Las luchas, los movimientos sociales y las luchas políticas y de defensa de lo popular, de los premios culturales que han tenido lugar en la región. No solo, como decía el compañero Beltrán, por virtud, por elección, el pensamiento latinoamericano de comunicación, por necesidad, ha tenido que situar en primer lugar esa agenda, el contexto de lucha de los movimientos sociales y de los sectores populares, para pensar sus objetos y sus propios marcos teóricos metodológicos. Después de Luis Ramiro Beltrán insistía, el pensamiento latinoamericano de comunicación surge primero como problema práctico, intervenir en el territorio para transformar la realidad. A partir de ahí vemos de métodos, de marcos teóricos, a partir de esa investigación teórico-metodológica, y qué lectura podemos hacer de la materia. Por tanto, ya está el ADN de la diversidad inscrito en el propio elemento originario como matriz del pensamiento latinoamericano. Y evidentemente, lo que citaba en la presentación, que agradezco el haber tomado algunas ideas de presentación que aparecen en el blog y que es un elemento creo que interesante, que quería leer y creo que ha sido un autor, un boliviano que ha desarrollado su obra en la UNAM, en México, que ha trabajado mucho sobre el tema de la blanquitud, del pensamiento de lo blanco y
la pluralidad de desarrollo material de la cultura, pero desde los enclaves particulares, singulares, tanto históricos como políticos y culturales de América Latina. Esos son los elementos epistemológicos fundamentales del estilo de economía. Construir pensamiento desde esos enclaves, desde esa historia, desde esa memoria cultural. Creo que es un principio irrenunciable. Y en ese sentido, bueno, pues eso es uno de los componentes, creo, y uno de los aportes que el pensamiento latinoamericano pues, ha venido desarrollando. De esa perspectiva, reivindicaríamos el estilo de economía de la comunicología del sur a partir de experiencias concretas, especialmente en la lucha de los pueblos indígenas, que no solo han logrado el pluralismo jurídico que había referencia en Europa y en todo el mundo, los procesos constituyentes que ha habido en países como Ecuador han sido referencia para entender, por ejemplo, que puede asumirse el pluralismo jurídico. Es decir, ha habido una innovación jurídica y social. Han reconocido también, a través de sus luchas, su cultura, pero más allá de eso, se han convertido en el principal sujeto político, a nivel no solo nacional, sino yo diría a nivel también internacional. Y con gran influencia, una de ellas, creo que es un elemento interesante para explorar, no el único, interesante como referencia, es el concepto de buen vivir de suma causal, que implica también un movimiento de organización del propio movimiento indígena que ha tenido varias etapas. No voy a recorrer esas etapas, pero cuando hablábamos de tomar en cuenta las luchas en una comunicología del sur, evidentemente, destacar en primer lugar en la experiencia que inició en el 94 con el ZLN, diría que antes, pero bueno, que se hizo visible políticamente en el 94, y también especialmente las luchas del pueblo mapuche en la economía en la octava región de Chile, que han sido importantes en el plano simbólico, político, pero también en el ámbito mediático. Por ejemplo, el movimiento mapuche pasó de la marginalidad en el espectro mediático a la prensa digital de manera innovadora y logrando globalizar sus luchas a través de las redes digitales. La experiencia también de la coordinadora andina de las naciones indígenas es muy importante, vinculada también a las radios comunitarias, experiencias que han sido fundamentales, como las escuelas radiofónicas de Quechua y Aymara de Bolivia, que tiene una amplia tradición, como también la red de radios indígenas, el indigenismo, política de Estado y Estado en su momento, se desarrolló en México, que fueron también experiencias de lucha y de conquista en el espacio mediático como nunca antes a este respecto. Es decir, que tenemos también experiencias de historia, de luchas y frentes culturales que son los que deberían tomarse de referencia para construir cualquier alternativa a esta realidad. Más aún cuando hablamos de la era de la economía creativa, que nos llevaría primero a tener una visión de las políticas de comunicación y cultura amplia, por tanto tomando en cuenta los sistemas culturales autóctonos, propios, singulares, diferentes, alternativos, que son justamente el patrimonio inmaterial o el capital simbólico que acumula, pensemos en México en concreto, la tradición de lo que históricamente no se ha reconocido como una política central para el desarrollo de alternativas de futuro, recuperando la memoria colectiva también de las luchas y esos frentes culturales y reivindicando también la emergencia de las culturas ligadas, en este caso, tomando y la tesis de Netos Barroco de Oliver Echeverría, de lo que sería una modernización, otra distinta, diferente, que no deja de ser una modernización latinoamericana sin duda, con sus contradicciones que había que tomar en cuenta. Bueno, esos son los elementos a partir del cual se podría enfocar una comunicología del sur, que implica primero una construcción de pensamiento desde la praxis de esas luchas, elaborando una reflexión en términos de teoría normativa, desde la acción y siguiendo la tradición de la IAP. Tienen ahí los ensayos de Ramiro Beltrán, ese ensayo que publicó, que fue casi su libro póstumo, su último texto antes de que nos abandonaran, y que resume también una serie de metodologías y de lecturas y fuentes que había que recoger para constatar esa potencia liberadora de los saberes que históricamente han sido invisibilizados en la academia y históricamente excluidos a la hora de meditar, comprender, enseñar la comunicación y, por supuesto, practicar. Pues ese sería uno de los retos que, insisto, no es un reto teórico solo, es un reto práctico también, inmediato para tomarlo en consideración.
Esto implicaría tomar en cuenta por lo menos 4 frentes estructurales. Primero, en comunicología, ¿cuáles son los criterios de relevancia y pertinencia? Lo siento por lo que se dediquen a hacer todavía estudios de recepción de telenovelas, pero yo creo que lo más importante en estos momentos, en un país como México, pues es justamente empezar a estudiar y ver qué formas de apropiación se están dando en comunidades rurales, en comunidades campesinas, en las comunidades indígenas respecto a los dispositivos móviles, a los dispositivos tecnológicos, qué tipo de cultura nómada se está generando allí, en los procesos migratorios, en las fronteras geográficas y en las fronteras culturales, para establecer las cartografías que nos permitan, en el sentido, parafraseando a Martín Barbero, pues arrojar algo de luz, ¿no?, en la oscuridad, ¿no? Esa es una de las tareas que tenemos como comunicólogos. Por tanto, cuestionar los criterios de relevancia y pertinencia científica, que es una forma de reconocimiento del saber ancestral. Segundo, la agenda de estudios que estudiamos, ¿no? En las currículas de la mayoría de las facultades, las comunidades indígenas, las culturas subalternas están fuera de la agenda. Es más, en América Latina, con el liberalismo, uno de los ejes que era pionero a América Latina, que estaba la vanguardia, que hacía los estudios de comunicación y desarrollo, y a los estudios de comunicación y educación prácticamente desaparecieron de las currículas, y no digo ya de la investigación. Por tanto, problematizar la agenda de estudios, hay prioridades, y una de ellas tiene que ver con la diversidad, con la interculturalidad, con las comunidades campesinas, con la comunicación rural, con elementos que tienen que ver con esa idea de pensar desde el sur y desde abajo. Por supuesto, el reconocimiento de la voz indígena, no en términos de derecho a acceso a frecuencias, a espacios más o menos marginalizados, sino también la construcción de política pública y de políticas de comunicación. Y por último, también, evidentemente, cuando hablamos de políticas culturales, habrá que cuestionar los sistemas de evaluación y de interpretación cultural tradicional del Estado, que siguen anclados en un modelo paternalista o, peor aún, en el modelo neoliberal de privación y cercamiento de las experiencias culturales subalternas. Creo que estos son retos de la investigación, no solo para introducir una ruptura en el modelo eurocéntrico y occidental, que se llama el modelo cartesiano, en el que hay una separación entre sujeto de conocimiento y objeto de conocimiento. Ya habrán estudiado que la mediación intercultural implica una mirada bien distinta, mucho más dialéctica al respecto. Retomar elementos que ya constituyen parte del legado de los estudios culturales latinoamericanos en cuanto a diversidad teórico-metodológica, flexibilidad de métodos y técnicas en la investigación, pluralismo teórico y también metodológico, e integración sobre el terreno a partir de la intervención concreta y real. Devolver y compartir nuevos resultados son los elementos habituales en la investigación y comunicación cuando aborda objetos interculturales a las comunidades, extrae los datos, elabora las tesis, investigaciones, artículos, papers, y ahí queda la comunidad. Simplemente hay un proceso de extracción como el de la propia naturaleza, ¿no? Bueno, pues cambiar la lógica de investigación. El día 14 de diciembre se presenta una tesis que dirijo sobre la experiencia de comunidades indígenas en la Amazonía colombiana, y justamente el objetivo es cómo construir una comunicología a partir de la experiencia de las comunidades, convirtiendo a los actores de esas comunidades en co-investigadores, en sujetos de investigación. Y no necesariamente combinando, pero es necesario compartir al menos el conocimiento, socializar el conocimiento y suprimir ese modelo extractivista que domina la investigación en comunicación. Y evidentemente, si asumimos las ecologías de las temporalidades, implican nuevas topologías, nuevas temporalidades y un enfoque ecológico radical de raíz que retome elementos de esas culturas ancestrales para descolonizar la ecología, que creo que es el gran reto del giro de economía. Y descolonizarlo implica una agenda amplísima. Ya les he puesto los manuales, por ejemplo, de historia de la comunicación de nuestras facultades, pero había que abordar la lectura de los servicios epistémicos, de lo que es conocimiento científico y lo que no es, seguir insistiendo en una recomendación que elaboraron autores como Gabriel García Márquez, Reyes Mata, el propio Daniel Beltrán, que es el diálogo sur. Tenemos que priorizar construir un conocimiento propio, y eso pasa por justamente no defender el discurso de Silicon Valley o de los vendedores de tecnología del norte, sino establecer nuestras propias agendas, como ha hecho Vía Campesina, como han hecho
las propias redes de los movimientos de lucha indígena, que son redes transnacionales y que establecen diálogo entre las diferentes culturas tradicionales a este respecto. Creo que es necesaria una politización de investigación y comunicación, en su caso desde la diversidad cultural, desde la mediación intercultural, y evidentemente los que nos dedicamos a una perspectiva marxista no podemos dejar de lado que hay una estructura de poder y de comando, por tanto una economía política de la comunicación y del conocimiento de la era del capitalismo cognitivo que establece una arqueología sobre el poder colonialista y evidentemente una modernidad que niega las potencialidades diversas y distintas que tiene la región. Si no se construyen formas institucionales más fuertes, más coherentes, no podemos abordar ese giro de colonia. Empezando en la universidad, pero siguiendo la función cultural de los movimientos de lucha, de la mayor interseccionalidad, de la mayor transversalidad, de una reflexividad crítica y desde la propia meta-investigación, qué agendas, qué métodos, qué investigaciones se hacen respecto, por ejemplo, a la comunicación rural, a la comunicación campesina, qué tipo de investigación aplicada se desarrolla, qué tipo de aplicación productiva ha ido regulando el campo de la comunicación en nuestro ámbito, y evidentemente en ese ámbito de la discusión de la arqueología del saber poder, pues qué estructuras de dominio son los que mantiene este capitalismo de plataforma. Y hablemos de capitalismo cognitivo de plataforma, lo interesante es que evidentemente si reivindicamos el acceso a las comunidades subalternas o de los sectores populares a los nuevos medios, no va a cambiar la realidad. Si no se generan desde sus propias prácticas y pensamientos económicos, de su pensamiento propio, una nueva comunicación en la práctica, pero también en términos de teoría normativa, es difícil que podamos implementar. Por ejemplo, se han dejado de lado reivindicaciones como la soberanía tecnológica, los conceptos de tecnologías apropiadas que estuvieron en la agenda del debate del NOMI en los años 70 hasta su publicación del informe Papel de 1980. Creo que esas luchas y esa memoria del pensamiento latinoamericano que tuvo lugar en su emergencia en los años 70 como pensamiento propio, más otros aportes, citaba antes Bolívar Echeverría, de Lucet, hay una elaboración teórica muy rica del giro de colonial que llevado a través de la comunicación, pues nos puede dar elementos interesantes para establecer una agenda y una visión completamente distinta de la comunicación a este respecto. Creo que me pasó un tiempo, me van a disculpar, pero bueno, vamos a abrir el debate que será mucho más productivo. Aquí se trataba de sentar algunos conceptos, ideas sobre el giro de colonial y la agenda de problemas que identifica desde la perspectiva